Ah, sí, sí. En el programa. Vamos a llegar al programa politólogo. Habíamos tenido sociólogos, economistas, políticos, no politólogos. Pero no politólogo. Porque el politólogo, usted, para que no lo ubique dentro del contexto de las diferentes de la ciencia. Sí lo podemos hacer. Sí, en la ciencia, saben que aquí no tenemos mucho conocimiento de lo que es, porque es una nueva forma de conocimiento de la política, de poder explicarlo. Y el politólogo estudia la ciencia del poder. Del poder. El poder. Y la ciencia política tiene su método de análisis, de construcción, pero muchas veces hablaba yo con doña Rosario Espinal, y es que en el país, fruto de la situación que tenemos, mucha gente hace análisis de ciencia política, pero sin dominar las variables de la disciplina. Entonces uno ve muchas cosas que estábamos... Okay, sí, que no la ven... muerto de risa. Exactamente, sí. Nos ponemos muertos de risa. Con eso nosotros hay una Academia Dominicana de Ciencia Política. Eso está en la Rosa Duarte número 5. Hay una Academia Dominicana. Pero le da poca difusión a eso, pues nosotros... Lo que pasa es que... Sí, vamos a empezar. Pantaleón. ¿Tú? Sí. Bueno, Gracias por continuar con su programa Tiempo de Renovación. Ahora en esta sesión vamos a entrevistar al doctor Freddy Ángel Castro, politólogo y abogado de República Dominicana, el cual estaremos aquí tratando diferentes temas, tanto políticos como sociales y de otra índole, con el señor José Pantaleón María, el cual está de la sesión anterior. Sí. Sí. Muy buenas tardes, doctor Freddy. Muy bienvenido a este programa que en lo sucesivo esperamos que usted lo considere como suyo. Gracias. Sí. Y Gracias. para nosotros es un honor entrevistarle por varias razones. Primero, por su condición de profesor, porque usted no solamente parece, sino que es un profesor de la carácter. Y segundo, porque lo que vamos a tratar aquí no se va a tratar en el programa. Usted es politólogo y abogado. Pero hoy vamos a hablar más sobre el tema de ver cómo usted nos introduce en este campo. ¿Qué es un politólogo? Bueno, gracias por la invitación. Realmente es agradable estar aquí, sobre todo con ustedes y lo que han expresado alrededor del conocimiento y el campo de las ciencias políticas. Mire, la ciencia política es la ciencia que estudia el poder, fundamentalmente basado en un conjunto de métodos que nos llevan a nosotros a determinar variables en los procesos políticos. En el caso de la República Dominicana, la ciencia política como escuela tiene bastante tiempo. Y resulta que ese tiempo está asociado a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchos de ustedes, tal vez, si yo les digo algunos nombres de politólogos, lo recordarán, pero yo quiero decirle algo en esta tarde. El politólogo es un profesional que rara vez está desocupado. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos en ciencia política, usted conoce a Roberto Santana. Seguro que sí. Ex rector de la universidad, exacto, fundador de la escuela de la penitenciaria por primera vez, claro, existente en nuestro país. Además, tenemos, por ejemplo, la vicecanciller, doña Alejandrina Lidiano. O sea, los politólogos, tal vez para sorpresa del país, no es una rama donde están desocupados, porque ellos interactúan en el Estado
en la sociedad y también desde el quehacer de la ciencia política propiamente en la construcción científica del conocimiento. Por lo tanto, nosotros los politólogos también hemos avanzado y tenemos, por ejemplo, una Academia Dominicana de Ciencias Políticas. Eso está en la Rosa Duarte número 5 y es el único lugar donde hay un museo histórico griego. Es decir, en la academia hay un museo histórico griego, del mundo griego y del mundo romano, que es un atesoramiento particularmente de nuestro presidente, el doctor Rolando Forestier. Por lo tanto, los politólogos también somos responsables del análisis. Ustedes tenían un tema muy interesante en el segmento anterior y es el análisis de las relaciones internacionales. Nosotros analizamos el comportamiento de los actores internacionales en un entorno geopolítico, y ese entorno geopolítico nosotros lo concatenamos con los estudios geoestratégicos. Es decir, que la ciencia política es un campo bastante amplio, bastante interesante, y por qué no decirlo, es un espacio muy amplio porque es el espacio del accionar del Estado en el marco de la concreción de sus políticas públicas. Qué bueno, doctor. Usted decía que hay un museo en la academia y que ahí te encuentras con relación a Grecia y Roma. Y yo quiero decir, usted se refiere a eso porque tanto Grecia como Roma, y Grecia primero, fueron la cuna donde primero se alojó la actividad política. Claro que sí, o sea, el espacio político de reflexión y pensamiento que era el ágora en Grecia es la continuidad de todos estos conceptos que nosotros manejamos hoy como democracia, soberanía. Es una construcción nueva que se va a ir evolucionando y desarrollando. Y obviamente también las instituciones políticas en Roma hicieron grandes aportes. Por ejemplo, nosotros los miembros de la academia tenemos libros escritos sobre diferentes tópicos del quehacer de la ciencia política, y como de alguna manera el derecho, y fundamentalmente el derecho público, está ligado a la ciencia política, también tenemos personas que escriben sobre el quehacer de la ciencia política y del derecho público. Don Freddy Ángel, ¿cómo usted ve ahora mismo en el plano local el sistema de partido político de República Dominicana? ¿Sí ha avanzado o está un poco retrasado el proceso de avance en términos democráticos? No, el sistema de partido político en la República Dominicana es un sistema político que está estancado, porque cuando hablamos del sistema político no hablamos del conjunto de instituciones políticas que tienen que ver con la transparencia, con la participación, con el quehacer del diseño de las políticas públicas. En consecuencia, por ejemplo, nosotros tenemos dificultades en la construcción o en la visión de partidos temáticos. O sea, los partidos temáticos son aquellos que, por ejemplo, plantean un tema nacional, por ejemplo, medio ambiente o frontera o seguridad nacional. Usted examina la política en otros países y usted se da cuenta que usted puede encontrar, por ejemplo, alrededor de Estados Unidos grandes temas. O sea, en Estados Unidos los conservadores siempre estarán contra el aborto y los liberales serán proabortistas. Entonces esos temas, eso es lo que nosotros llamamos partidos temáticos. En la República Dominicana realmente hay 2 o 3 grandes partidos: el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista y otros pequeños partidos. Pero la gran mayoría del resto de los partidos, tenemos casi 32 partidos y agrupaciones, es lo que yo llamo partidos pigmes. Es decir, sí, y no es una idea mía, es una idea de un gran politólogo y consultor argentino, que hablamos de que, por ejemplo, de un fenómeno que se dio en Argentina durante la crisis, que aparecieron más de 300 partidos. Pero si usted busca el Diario Nacional, las publicaciones,
usted se va a dar cuenta que hay alrededor de 20 partidos que no opinan nada durante 3 años. Sí. Y de buenas a primeras obtienen y realizan un activismo político. Entonces esos partidos pigmes son pequeñas empresas partidarias que se articulan alrededor de los grandes partidos para negociar con los candidatos cuotas de poder o cuotas de apoyo en función de mantener un registro en la Junta Central Electoral que le habilite del Fondo Público de la Nación una especie de donación que pueden ser significativas de 4, 5, 6 millones de pesos, más lo que muchas veces los grandes partidos por generosidad terminan dándole. Entonces ahí hay un pequeño acto empresarial que muchas veces trasciende mucho más de lo que nosotros podemos visualizar. A esos partidos nosotros le llamamos partidos pigmes. Particularmente yo he propuesto públicamente que estos partidos pigmes en el marco de la nueva ley se le obligue a participar en el proceso. Es decir, todos nosotros tenemos derecho a formar un partido político, inclusive está constitucionalizado ya. Si no olvido, el artículo 236 de la Constitución lo plantea. ¿Qué significa? Todos podemos formar un partido. Ahora, cuando nosotros formamos un partido político es para tomar el poder. Entonces yo digo que si un partido político, el Estado lo financia durante 12 años, es decir, se forma y ese partido dura 3 periodos sin ir a unas elecciones como un candidato presidencial, ese partido puede seguir siendo partido político, no hay problema. Ahora, lo que el Estado Dominicano debe revisar es si de nuestros impuestos nosotros podemos seguir aportándole a un partido que durante 12 años no ha sido capaz ni de ganar una senaduría, ni una diputación, ni una sindicatura, y mucho menos ha ido a un proceso. Pero según lo que usted dice, entonces, esos partidos emergentes no tienen posibilidad de crecer en República Dominicana, porque es la realidad, lo que usted está diciendo, eso es lo que se da aquí también, ¿no? Eso es lo que se da, sí. Porque hay un problema. Muchos de estos partidos han derivado, repito, en ese concepto de partidos pigmes, es decir, partidos microempresas. Si adoptan una posición política de participación, de construcción de un discurso político, entonces ¿qué harán? Harán un proceso de participación directa y pueden aliarse. No es que las alianzas sean malas. Usted se puede aliar, pero se puede aliar en 1 o 2 procesos. Estamos hablando de 8 años. Pero no para siempre. Pero no para siempre. Entonces aquí hay partidos políticos que tienen casi 20 años que no presentan una candidatura presidencial independiente. Y el porcentaje es muy pequeño. Los porcentajes son de 2, 1, 0, y 0,25. Sí. Y sobre esa base obtienen un 20%. Hay un problema también que está dando don Pantaleón. En todos los partidos dominicanos se ve que no quieren renovar su estamento dirigenciales. Se dan el PLD, se dan el PRD, se dan los partidos minoritarios. Los partidos quieren seguir con sus direcciones de hace mucho tiempo. Eso no traería problemas al sistema de partido también en República Dominicana. Claro. El crecimiento de esos mismos partidos. Claro, el sistema de partido en la República Dominicana, desde el punto de vista de los candidatos y la dirección, es añeja. Sí. Pero no por la edad, sino por las ideas. Claro. Sino por las ideas. Sí. Es decir, una persona para actuar en política no es viejo en función de la edad, sino es viejo en función de las ideas. Lo que usted decía. Entonces, lo viejo y lo nuevo. Lo viejo y lo nuevo. Sí. Si hay una lucha. Exacto. Si pueden haber jóvenes con pensamientos muy viejos y pueden haber viejos con pensamientos jóvenes. Exacto. Es decir, cuando usted articula un discurso sobre transparencia, sobre sociedad civil, sobre el desarrollo de nuevos actores, usted, aunque puede ser una persona mayor, tiene un discurso moderno. Ahora, de lo que se trata en estos momentos es si aún en esas condiciones ese liderazgo moderno, pero que ya tiene un prolongado periodo en la sociedad, no debería pasar a una fase diferente como asesores, consultores, y renovar lo nuevo
que tenga competencia y calidad para que eso nuevo pueda asumir el liderazgo nacional. Y entonces yo creo que aquí tenemos un problema. Nosotros hemos despedido, o sea, que tenemos dirigentes políticos en la República Dominicana que han despedido desde el presidente John Fitzgerald Kennedy hasta Nikita Khrushchev, pasando por Charles de Gaulle o Margaret Thatcher, y todavía se presentan en el escenario nacional como actores de primera línea tratando de construir opciones. Y eso no es, no debería ser en una sociedad que necesita cambios y que necesita innovación. Y doctor Freddy, todo lo que existe tiene una razón para existir, para ocurrir. ¿Será la razón de que eso ocurra, de que una persona llega, se reelige, se queda, se mantiene, independientemente de que la institución se desgaste o lo que sea? ¿Se deberá eso a la situación de las diferentes capas sociales que existen en el país y que tienen características específicas o conductas que lo llevan a eso? Bueno, en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, es un partido, hemos dicho, con una composición social policlasista. Es un partido que usted puede encontrar una persona de un barrio más humilde, más pobre, junto a un gran empresario, hasta del sector, por ejemplo, financiero, que es una expresión en análisis de categoría económica del mayor desarrollo del capital. Sin embargo, eso no es esencialmente una razón fundamental. Lo que pasa es que los partidos políticos en la República Dominicana, en su gran mayoría, no todos, han perdido un elemento esencial, que es la democracia interna. La democracia interna, donde las direcciones superiores de los partidos captan, hacen una cooptación, mejor dicho, una cooptación de esos liderazgos, y ellos se reservan cuotas para sí mismos de esos espacios del poder. Entonces, en la República Dominicana, los partidos políticos en su mayoría no están sometidos a un referéndum aprobatorio o a un referéndum revocatorio de las bases del partido, y eso entonces está afectando la propia construcción y el desarrollo de los partidos y del propio sistema. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta los dirigentes de los partidos políticos que en ese momento pierden la posibilidad de captar nuevos recursos y nuevos líderes, líderes potenciales que están en sus comunidades, líderes que tienen que ver ya con nuevas formación de conocimiento, jóvenes que necesitan y tienen entusiasmo para participar en la política. Entonces ahí hay un problema, que el partido político entonces no hace la renovación, y aquí está el ejemplo mejor dicho, debemos verlo en el ejemplo de Venezuela. Lo que hicieron los copellanos y los adecos en Venezuela es que no hicieron el recambio de la renovación del liderazgo, y entonces se encontraron con una partidocracia anquilosada, desconectada de los actores sociales, porque la sociedad es cambiante, y en el marco actual la ciberpolítica es un espacio horizontal de las ideas. Es decir, ¿qué es la ciberpolítica? La política que ya hacemos a través de las redes. Yo no necesito un partido para opinar políticamente. Yo cojo mi celular, hago una declaración vía Twitter, o yo cojo un artículo, lo publico a través de un internauta, y estoy participando ya horizontalmente con la cúpula. Entonces la sociedad también ha cambiado, y los partidos políticos tienen que hacer esos cambios, y es eso lo que ha sacado a millones y millones de personas en el mundo a protestar al margen de los partidos políticos o de las propias instituciones estatales. Bien, y cambio rápido. Sí, cambio rápido. Sí, yo creo eso que se llega como polvo. Así es. Fíjese, doctor, se nos está terminando el tiempo. La política, usted dice que es ciencia, pero que también es arte. Exacto. También es arte. Hablamos un poco de la ciencia. Entonces,
esa actividad política que permite la renovación y esas cosas. Entonces, eso es ya una condición de arte del político, de ser capaz de poder ver las cosas en desarrollo, en una forma que no impida, que permita darle paso a las generaciones que le siguen. Correcto. Ya que hay diferentes escuelas, la escuela pragmática habla de que la política es el arte de lo posible. Esa es una escuela de pensamiento. Y es lo que entonces en estas etapas permea mucho el quehacer político, por ejemplo en América Latina o en la propia República Dominicana. O sea, lo que llamamos la escuela del pragmatismo político. Hay otras escuelas que no, hay otras escuelas que dicen, bueno, lo importante es poder llegar al poder para poder hacer las transformaciones políticas. Y entonces determinados pactos me obligan a mantener una situación en la cual yo no puedo actuar para generar el cambio, para generar el desarrollo. Y es importante entonces que los partidos políticos y los dirigentes políticos entiendan y comprendan que la búsqueda del poder puede resumirse esencial y filosóficamente en dos grandes versiones de dos grandes latinoamericanistas. Por un lado, Simón Bolívar, que decía que se debe buscar el poder para lograr la mayor suma de felicidad posible. Y de don Juan Pablo Duarte, nuestro fundador, cuando decía que a lo único que él aspiraba, en el caso de los dominicanos, era a vernos felices y tranquilos. En esa estructuración filosófica está ese pensamiento, está ese quehacer de Bolívar y de Duarte, en que la gestión de gobierno lo que tiene que lograr es la mayor suma de felicidad posible de su pueblo como resultado del accionar de sus políticas públicas. Doctor, bueno, nosotros lamentando sí, que se nos terminó el tiempo, pero queremos dejarle aquí, presente y frente al público, una invitación, si se puede, para el próximo viernes. Estoy comprometido, voy a estar en el interior. Va a estar en el pero interior. podemos, más adelante podemos hacer sí, una... porque ahora mismo el PRD está en un proceso de concertación y no concertación. Está en un proceso que sería muy bueno analizarlo con una persona, que el PLD está en un congreso y qué va a ocurrir y qué va a salir de esas situaciones que se ven, porque se decía Juan Bosch que el que no es capaz de ver la política en desarrollo puede dejar el oficio. Perfecto, don Juan, con mucha razón se expresó en esa dirección, y yo le digo que de estos vientos huracanados vendrá la calma. Muchas gracias, doctor. Ya usted sabe que estamos a la zona en este programa y lamentamos que el tiempo como tan rápido y tan corto. A nuestro amigo televidente y a nuestro entrevistado Freddy Ángel Castro, muchas gracias por estar en su programa Tiempo de Renovación, y que pueden sintonizarnos en tiempo real en www.teleimpacto.com.do y de forma diferida de 1 a 2 de la madrugada todos los días por los canales 22 y 52. Así que muchas gracias y hasta mañana. Bueno, muchas gracias. Oye, pero qué interesante tan... No, ninguna preparación ni nada. El tiempo... La persona que tiene experiencia... El tiempo...